Un saludo tengan todas y todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Ciencias de la Salud realizado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, para compartir con ustedes la conferencia que he titulado La formación gerontológica en tiempos de pandemia. Soy la doctora Sandra Quintero, gerontóloga, directora del programa de gerontología de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y presidenta de la Red Panamericana de Universidades con Programas y Carreras de Gerontología. De igual manera, coordino la unidad de investigaciones gerontológicas del programa de gerontología. El objetivo de esta conferencia es sistematizar las experiencias de formación gerontológica en tiempos de pandemia, sobre todo frente al envejecimiento poblacional que demanda la atención de la formación de profesionales de gerontología. En esta experiencia tomo como referencia algunos estudios previos, por ejemplo, desarrollado en el programa de gerontología. De allí que Briceño en el año 2019 publicó un estudio denominado Formación de los estudiantes de gerontología de la UNED en el trabajo comunitario. Allí establecía la responsabilidad asignada para las actividades que se ponían en práctica en 4 competencias del gerontólogo, como es la educativa, la gerencial, la asistencial y la investigación, vinculando así la realidad y los conocimientos que tenía este profesional en un momento formativo para la consolidación de su perfil profesional. El segundo es el de Vergara 2021, titulado Proyecto de Intervención Gerontológico Comunitario, una visión desde los actores sociales en el proceso de aprendizaje del programa de gerontología. Allí se pudo reconocer que esos proyectos se convierten en experiencias significativas para estos estudiantes, sobre todo como parte de ese proceso pedagógico donde se encontraron algunas debilidades que a la larga, tanto por el trabajo que estaba desarrollando por el docente, fueron asumidas y fueron rescatadas para la transformación como tal de ese beneficio para las personas que eran en este caso participantes de ese proyecto. Y Quintero 2012 con el estudio de la gerontología educativa en la competencia del educador gerontológico para la intervención socioeducativa con adultos mayores, caso UNEF-CORO. Allí, desde el punto de vista teórico, se pudo evidenciar la importancia que tienen las unidades curriculares de esta naturaleza y su incidencia en las competencias. Por tanto, recurren a diagnóstico en otras unidades curriculares que sirven de marco de referencia para ello. Como apoyo teórico, me sustento, por ejemplo, en Binet y Boulier, quien define realmente la gerontología como una ciencia que estudia el envejecimiento humano a nivel biológico, psicológico y social, de todos esos cambios que ocurren por la acción del tiempo en todos los seres vivos, pero también en la Forest 1991, sobre todo porque él señala 3 aspectos interesantes de la gerontología. Primero, concebirla como una reflexión existencial porque pertenece esencialmente a lo humano. En segundo lugar, como una reflexión colectiva, ya que responde a los fenómenos demográficos. Y en tercer lugar, desde su componente esencialmente multidimensional o multidisciplinar para la concesión de todas las disciplinas que confluyen en la gerontología. Y por supuesto, la educación gerontológica para el desarrollo del aprendizaje electrónico, que en este tiempo de pandemia, como lo refería el título de la presentación o de la conferencia, implica una educación permanente, es decir, a todo lo largo del ciclo vital humano, que sobre todo se fortalezcan las capacidades cognitivas. Hay un elemento fundamental que quiero resaltar en esta oportunidad y es, desde el punto de vista teórico también, la consolidación de la década del envejecimiento saludable desde el 2021 a 2030, decretado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el escenario en este caso donde se desarrolla la experiencia y la importancia en ese contexto actual? Bueno, primero reconociendo que el programa de gerontología, creado desde 1984, un 4 de julio, forma profesionales en la tecnología superior universitaria y no es sino hasta el año 2006 cuando empieza a formar licenciados en gerontología. Ambas profesiones tienen 4 competencias fundamentales, una dependiendo, por supuesto, del nivel técnico y elevado en el nivel de la licenciatura. Competencias como las que mencioné al inicio: asistencial, gerencial, de investigación y educativo. De hecho, en una publicación que hice, un texto pensando en las organizaciones desde las imágenes de Gareth Borman, allí hago referencia a la importancia de la consolidación de esas competencias tanto del técnico como del licenciado para
la consolidación de su perfil profesional. Como lo mencionaba hace un momento, hay un contexto eminentemente, si se quiere, trascendental que vivenciamos a nivel no solamente nacional, sino internacional, y precisamente tiene que ver con la década del envejecimiento saludable, donde la importancia o el papel de la formación gerontológica es, en este caso, muy trascendental, sobre todo porque hace un realce en el decálogo que implica la innovación, la investigación, la salud, el desarrollo de ciudades saludables, en este caso la educación, la planificación, el componente social, la globalidad, la no discriminación y sobre todo la planificación de programas destinados a la atención de este grupo poblacional, que en este caso, debido al envejecimiento poblacional que vivenciamos, aumenta en número y proporción los adultos y las adultas mayores y merecen un trato a través de una atención humanizada. El escenario educativo de la formación entonces se está gestando en el programa de gerontología ya desde hace un buen tiempo y se ha consolidado con esta pandemia, es entender que la sociedad mundial, esta información, en este caso de la información y comunicación, ha sido producto de una revolución verdaderamente de las tecnologías. Y de allí que el aula virtual entonces se convierte en un espacio para el diseño, planificación, organización de una nueva forma de entender la docencia. Por eso es que la Organización de las Naciones Unidas, la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya desde el 2005, refería que las nuevas tecnologías abren realmente un paso a la educación basada en el aprendizaje electrónico. Y de hecho, Duna y Naval, que son unos teóricos que tomo como referencia para la educación gerontológica, hacen énfasis en entender que la educación permanente implica esa transformación cualitativa del educando. Evidentemente, como lo referí, tanto el técnico como el licenciado en gerontología en su formación desde la Universidad Francisco de Miranda implica en este caso esa transformación, esa implicación de este aprendizaje de forma electrónica. ¿Qué pasa? Que con la pandemia a nivel mundial, por la presencia del COVID-19, nuestra Universidad Francisco de Miranda adoptó el denominado Plan Universidad en Casa, que fue en este caso direccionado a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Implicó este Plan Universidad en Casa o Plan Casa, nada más y nada menos que un proceso de interacción constante y abierta con el acompañamiento del docente, no como instructor, no como mero instructor, sino como aquel que estimula en este caso el aprendizaje para que el adulto mayor, el estudiante pueda desarrollar las capacidades plenas y sobre todo sus competencias. Entonces, este Plan Universidad en Casa fue mediado a través de estudios de las tecnologías de información y comunicación y se desarrolló un plan de contingencia al inicio que fue asumido por el programa de gerontología de forma permanente y hasta la actualidad se desarrolla, adecuando por supuesto de forma necesaria todas las aulas virtuales desde el primero hasta el 12º trimestre a través de la plataforma de aprendizaje dialógico interactivo, cuyo propósito fue el diseño, actualización e implementación de estrategias electrónicas para eso, porque realmente entendimos que el aula de clases, el aula física de clases tradicional realmente no es el único lugar de aprendizaje. Pueden observar allí la experiencia de un aula virtual, por ejemplo, en la plataforma de aprendizaje dialógico interactivo o ADI. ¿Cuál fue la metodología asumida para este estudio que estoy compartiendo con ustedes? Primero, el paradigma interpretativo con el método de sistematización de experiencias desde la óptica de Barrera 2010, utilizando como técnica, por supuesto, la observación directa, y para el análisis de la información utilicé la categorización, la triangulación y la teorización. Los pasos que asumí desde el proceso de sistematización de Barrera, en primer lugar, fue la selección, donde allí procedí a indagar acerca de esas estrategias que fueron utilizadas por esos estudiantes y los docentes durante este tiempo y hasta la actualidad. En segundo lugar, la elaboración de esa propuesta que consistió en un proceso de trabajo constante orientador para que los docentes pudieran ser invitados a desarrollar estrategias online que permitan en este caso la prosecución del estudiante. En tercer lugar, la descripción que me permitió desarrollar un papel de trabajo orientador para que desde la dirección se pudiera resaltar a través de unas matrices de organización la información resaltada, en este caso rescatada, desde las experiencias de los estudiantes y los docentes. En el cuarto procedimiento, en el cuarto paso, la teorización, donde procedió a organizar esa información con los significados y las categorías que brotaron para desarrollar una preteoría
emergente y poder desarrollar los propósitos o cumplir con los propósitos de la investigación. El quinto paso, el análisis y la crítica realmente de esa realidad a partir de los hallazgos que fueron emergiendo en cada momento. Y el procedimiento se hizo el análisis, en este caso de la primera concepción teórica o la preteoría emergente, encarando allí la realidad estudiada. Como sexto punto, el informe de sistematización, y aquí realizo el informe como tal de todo ese procedimiento de análisis de la experiencia para finalizar en la difusión, que significa el procedimiento de la devolución de los resultados, por ejemplo, como el que estoy presentando con ustedes. Hay un elemento esencial, y es que en el tratamiento de la información, a través de la categorización, triangulación de este proceso de sistematización de la experiencia, pudimos develar lo que consiste como la triada formativa, donde confluyen la presencia de tres ministerios: Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la presencia de ambulatorios, consultorios populares, donde el estudiante hacía contacto directo para preservar su salud y su bienestar, y sobre todo ser acompañados del personal de salud, porque el estudiante desarrollaba sus prácticas, sus actividades prácticas de cada una de las unidades curriculares en el lugar donde reside, cercano al lugar donde reside. Eso significó también que a través del Ministerio del Poder Popular para las comunas, es decir, los grupos organizados de su comunidad, consejos comunales, clubes de adultos mayores, comités de adultos mayores, líderes de calle, pudieron entonces establecer las alianzas estratégicas para que el estudiante, a través de ese acompañamiento con el Ministerio de Salud o los entes involucrados en salud y los de Consejo Comunal, pudieron integrar un verdadero acercamiento de visita casa por casa a estos adultos mayores en las comunidades. Y por supuesto la presencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a través del programa de gerontología de nuestra Universidad Francisco de Miranda. Todo eso significó, si se quiere, el acercamiento personalizado, de la atención personalizada del estudiante al adulto mayor allí en el lugar donde reside, dando fuente, en este caso, de nuevas concepciones de atención al adulto mayor en los sitios más individuales y sobre todo cercanos a su lugar de residencia, entendiendo necesidades del adulto mayor, entendiendo la integración de la familia comunidad, el desarrollo de las competencias, el uso de las tecnologías de información y comunicación, que les voy a mostrar algunas experiencias un poquito más adelante, y la interacción constante que tenía el docente, facilitador de las unidades curriculares, con los estudiantes. En la develación de la preteoría, ¿qué se encontró? Una teoría o una preteoría que estoy en este momento también profundizando al respecto, y que denominé formación gerontológica en tiempos de pandemia desde el aprovechamiento sociotecnológico. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo se desarrollaron, a partir de las unidades curriculares, a partir de el desarrollo de los planes de gestión desde la dirección y el departamento del programa de gerontología, y de la integración de los docentes en cada una de las unidades curriculares y los trabajos extra cátedra, eventos gerontológicos, diálogos académicos, desarrollo de competencias profesionales, la extensión docente, la vinculación interinstitucional a nivel nacional e internacional, el aprovechamiento del entorno nacional y tecnológico, la sistematización de las experiencias y el trabajo multidisciplinar. Todas estas, si se quiere, concepciones que estoy mostrando serían las categorías emergentes que fusionan en la teoría que ya mencioné, formación gerontológica en tiempos de pandemia desde el aprovechamiento sociotecnológico. Pueden observar en la diapositiva las evidencias de la experiencia, donde pudimos desarrollar talleres con el personal prejubilable y el personal jubilado de la Francisco de Miranda, eventos internacionales a través del programa de gerontología con la Red Panamericana de Programas y con carreras de gerontología, también la integración multidisciplinar con profesionales en otras áreas de conocimiento que permitieron formar a través de talleres y a través de charlas y conversatorios a nuestros profesores y estudiantes, los congresillos, la sistematización de las experiencias, en este caso de actividades sociales y sobre todo vinculadas al desarrollo de las competencias de los estudiantes, la preservación en este caso de las capacidades funcionales de los adultos mayores y sobre todo jornadas donde socializamos las experiencias formativas de nuestros estudiantes a través de uso de las tecnologías de información y comunicación. También pueden observar en esta otra diapositiva algunas de las experiencias donde hicimos defensas de trabajo de grado, el uso de el YouTube, el Facebook, el Instagram,
cápsulas, en este caso a través de trabajos de extensión docente, jornadas de prevención de la violencia de forma electrónica y exposiciones y distintas actividades. Entre las actividades que puedo mencionar y que pueden también observar a través de la presentación, el simposio del cuidador informal del adulto mayor en Venezuela, una atención humanizada con el apoyo de, en este caso, la televisora de la universidad, también del personal de ADI, de la coordinación de ADI y por supuesto el programa de gerontología y el equipo multidisciplinario. El panel de envejecimiento demográfico en Venezuela, con esos desafíos para la atención al adulto mayor a nivel de instituciones de salud, sociales y educativas, que ustedes también pueden cliquear en la dirección electrónica que aparece. Las vinculaciones que hemos tenido con el INAS, fortaleciendo el convenio que mantenemos con ellos, sobre todo para la formación de funcionarios de esa institución y que ya egresó la primera corte en diciembre de 2020. Con la Universidad de la Tercera Edad, de la cual compartimos el espacio de gerontología al día, la propuesta que a través del asesoramiento a la Asamblea Nacional Constituyente en principio y después la Asamblea Nacional, el acompañamiento, asesoría y apoyo en la ley de atención del adulto y el adulto mayor, que fue promulgada el año pasado como ley de protección y desarrollo integral de las personas mayores. Hemos seguido también desarrollando la revista Gerociencia desde el año 2017, publicación semestral de forma electrónica, la participación a través de medios de comunicación, prensa, radio, televisión y medios electrónicos, y pueden cliquear en Nuevo Día, en el espacio de UNI3, en el espacio de la Universidad de la Tercera Edad en este caso, de ECU Mayor, donde pueden ver algunas de las experiencias de nuestros profesionales en formación. La Red Panamericana de Universidades con Programas y Carreras de Gerontología, que ha servido de marco de referencia para vincular las relaciones internacionales y sobre todo porque en esta oportunidad también hemos promovido a través de todo este trabajo la consolidación de la gerontología a nivel nacional y a nivel internacional, de manera que nuestros estudiantes están calando en escenarios diversos a nivel educativo, social, recreativo, turismo, judicial, también militar, que hoy por hoy dan muestra de esa formación de nuestros estudiantes de forma integral e integrada, con competencias esencialmente educativas, gerenciales, de investigación y asistencial. Para finalizar, quiero compartir una reflexión que resume de alguna manera toda esta experiencia, para decir lo siguiente. Con esta experiencia se evidencia la consolidación de la integración triada formativa del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la educación universitaria y de las comunas, para emerger la teoría denominada formación gerontológica en tiempos de pandemia desde el aprovechamiento sociotecnológico. Por eso se recomienda seguir usando estas herramientas de orden electrónico para consolidar el proceso formativo universitario, siendo la experiencia que aquí expongo en el campo de gerontología una referencia pertinente en estos tiempos. Agradecida por la invitación, y allí pueden ver la forma de citar esta conferencia y el correo electrónico con el cual podemos compartir otras experiencias. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación a este congreso. Bendiciones para todos.